A ver, a mí me parece una exageración, Pepe, con todo respeto a los posicionamientos que hemos escuchado durante esta tarde, porque el presidente de la República es muy claro, lo que hace es dictar un memorándum que tiene carácter interno, porque va dirigido pues, al secretario de Hacienda, al secretario de a la secretaria de Gobernación y al secretario de Educación Pública. Lo que hace el presidente de la República es exponerle una situación y darles lineamientos orientadores para sus acciones. No es un decreto que derogue la reforma educativa, porque todos sabemos que eso no se puede. No es un documento que esté publicando en el diario oficial de la Federación para que tenga impacto generalizado. Es un memorándum escrito, interno, que remite a una autoridad determinada, comunicándole una situación especial, exponiendo elementos de juicios referentes a este asunto de trámite que servirán de ayuda para encarar el tema del que estamos hablando. Sí, Mario, pero son ustedes los legisladores los que en todo caso tienen la autoridad legal constituida de derogar una ley bajo el mismo proceso legislativo que dio pie a su creación. Hablo de la reforma educativa de 2014 promovida por Enrique Peña Nieto, expresidente. Correcto, Pepe, y en eso estamos. Ahora, en el memorándum, en varias ocasiones el presidente hace referencia pues de que no se ha logrado un acuerdo con el legislativo. A ver, aquí hay que recordar una cosa, y se lo quiero recordar también a los maestros y a las dirigencias. No estamos en una negociación de un sindicato con el gobierno. Estamos hablando de hacer una reforma constitucional. Necesariamente tenemos que modificar la Constitución para abrogar de manera definitiva la llamada reforma educativa. No hay otro camino. Tenemos que modificar la Constitución y para ello pues necesitamos 2/3 partes, es decir, un acuerdo político con la oposición que nos permita transitar hacia un nuevo acuerdo educativo. Esto es algo que tienen que comprender las dirigencias magisteriales en todos sus términos. No es una negociación del sindicato con el gobierno y que el gobierno no quiera aceptar determinadas condiciones. Es que tenemos que construir un acuerdo político. Y ahí sí, Pepe, lo que tenemos es muy bueno. La reforma que está planteando el presidente López Obrador, pues es una reforma histórica que además le da derechos a los maestros como nunca antes han tenido. No solo se resarce, no solo se termina, se proscriben los exámenes punitivos, esos que ponían en riesgo la permanencia de los maestros, sino que se avanza en otorgar más derechos. Es una reforma progresista en el que se da el derecho, por ejemplo, que actualmente no existe, a que los maestros accedan de manera permanente a un sistema pues de sí, capacitación Mario, y actualización. Concediendo absolutamente todo lo que tú dices respecto al espíritu de esta reforma promovida por el presidente de la República, nos enfrentamos a la realidad. Y la realidad es que el Congreso, no te va a gustar lo que voy a decir, está secuestrado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. El presidente ha dicho, Pepe, saquen el dictamen, ya no lo vayan a discutir, vamos a darle para atrás a la reforma. A ver, no estamos secuestrados, es una decisión política no ir a la reforma constitucional si no tenemos acuerdo con el magisterio. ¿Por qué? Porque no vamos a repetir la dinámica del 2013. Pepe, a ver, ya hay un dictamen que tiene el consenso prácticamente de todas las fuerzas políticas. Podríamos aprobarlo, pero no lo queremos hacer si no están los maestros, porque si no, pues se va a repetir lo del 2013, vamos a entrar otra vez en la confrontación y el país ya no tiene tiempo para eso. La verdad es que Morena, Mario, Morena no ha mostrado capacidad de negociación con esta sección de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, con las secciones de la CENTE, que son una parte del Sindicato Total de Trabajadores de la Educación. Los está venciendo la CENTE. No los está venciendo. Han sido públicas todas las reuniones que se han tenido, incluso participando la propia autoridad, el sector de educación pública, el consejero jurídico. Si hay un esfuerzo político sin precedente para lograr ese acuerdo. Ahora, es muy poco ya lo que nos divide. La verdad es que las diferencias son menores
y creo que las dirigencias magisteriales, yo el otro día les decía, Pepe, pues también tienen que enseñarse a ganar, porque esto sería coronar una lucha histórica del magisterio, donde tendrían como resultado, como victoria, una reforma constitucional histórica para el maestro y para los maestros y para la educación en el país, que solo puede darse en este contexto político donde hay un presidente que es su aliado. Y este momento político ellos ayudaron a construirlo, porque el movimiento magisterial estuvo con Morena y estuvo con López Obrador en su campaña. Entonces también hay que saber ganar. Yo a veces siento que los compañeros no se atreven a tener este triunfo, y hay algunos liderazgos que prefieren estar en una lucha ya no sé de qué, porque en términos laborales esta reforma que plantea el presidente López Obrador es histórica y es de ninguna manera agravia a los maestros, sino que va a enaltecer y poner en el lugar que se merecen a los maestros. Se va a terminar con esta persecución, con este capítulo de agravios, y abre nuevas perspectivas también para la educación de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. ¿No teme Morena, finalmente, Mario Delgado, por esta tarde, no teme Morena que este memorándum del presidente sea fácilmente impugnable, como ha dicho el ministro en retiro, José Ramón Cosío, señalando que al suspender la aplicación de la reforma educativa promulgada por Peña Nieto, pues va a haber una lluvia de amparos? Mira, el presidente está en su derecho en dictar las medidas administrativas que le correspondan, pero no nos perdamos en eso, Pepe. Creo que el mensaje político hoy del presidente es el que se tiene que rescatar, que ahí está la voluntad de abrogar la llamada. Nos quedan 6 sesiones, Pepe, en la Cámara de Diputados. Si no logramos tener el acuerdo del magisterio para transitar la reforma constitucional, va a ocurrir lo que hemos dicho, la reforma de Peña Nieto. El gobierno hará lo que pueda, lo que esté en sus manos, lo que está en sus facultades, para tratar de evitar su aplicación hasta donde le dé, porque tampoco va a ir en contra de la ley. Y paradójicamente ahora quienes se están oponiendo a la reforma del presidente López Obrador se están convirtiendo en los mejores defensores de la reforma de Peña Nieto. Pues te agradezco mucho, Mario, como siempre, la oportunidad de escuchar tu punto de vista. Ahí está, y hago un llamado al magisterio, a sus dirigencias, a que logremos este acuerdo antes del 30 de abril. Si no, pues no sé qué cuentas se le van a rendir a todos los maestros y maestras del país, que teniendo la oportunidad histórica de tener una reforma en favor de los derechos del magisterio, como nunca antes se ha tenido, se deje en la mesa por falta de visión y falta de claridad política del momento que estamos viviendo.